elija a alguien que no sea de su familia, no le diga, que no se dé cuenta, nada más véalo usted. Le voy a hacer una pregunta sobre él, que no sea de su familia. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Pregunta directa. ¿Le ama? ¿Le ama? Ahora analice desde que usted lo conoce, cómo él llegó, cómo está, cómo vino y cómo se encuentra hoy. ¿Ha crecido? Estoy hablando espiritualmente. ¿Ha crecido? ¿Usted cree que se ha desarrollado en el Señor? ¿Sí? ¿Sí? Ahora la pregunta firme es, ¿cómo ha contribuido usted para ese crecimiento? ¿Ha contribuido o no ha contribuido? Vaya la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Dice la Biblia: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos al Señor. Padre, en tus manos pongo tu palabra. Yo sé, Padre, que tú, si hay alguien que puede hablar y actuar en amor, eres tú. Gracias, Señor, por el amor que nos has tenido, pero, Señor, te pido que esta palabra ahora sea en nuestro corazón, que tú seas quien la establezca en nuestras vidas y que en esta tarde, Señor, podamos tener realmente el corazón, los oídos espirituales para recibirla, Señor. Usa mi vida, te pido que tú seas exaltado en esta hora y que no se diga nada más que lo que tú, Señor, has puesto para esta mañana a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ella. Bendícenos a todos a través de ella, mi Dios. Amén. Yo he puesto a esta plática perfectos en unidad. Ese es el título, perfectos en unidad. Como aquí lo dice claramente, de alguna manera, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, para que seamos perfectos en unidad. Cuando hablamos de unidad, casi siempre relacionamos esta palabra de unidad con compañerismo, con amistad, con comunidad. Pensamos que es un grupo de personas que se lleva bien, que de alguna manera pueden pasar un buen momento juntos, que están ahí disfrutándose unos a otros y que de alguna manera tienen buen tiempo. Están juntos, los vemos y pensamos que la unidad tiene que ver con esos puntos. En efecto, la Biblia nos marca algunos momentos que tenemos como ejemplos de unidad, ¿no? Creo que uno de los más sobresalientes podrían ser los cristianos de la primera iglesia, ¿no? Ellos compartían el pan, ¿sí? Ellos oraban juntos y la Biblia dice que estaban unánimes, ¿no? Unánimes. Y realmente estos primeros cristianos mostraban a la gente, mostraban a los demás que había unidad en ellos. Pero la palabra unánimes no solamente tiene que ver con algo que están juntos o que se la pasan bien o que es un grupo que tiene una buena comunidad, que tienen buenos propósitos. Más bien,
la palabra unánime tiene que ver con una sola alma, una sola alma. Ejemplos en la Biblia que nosotros tenemos, un salmo maravilloso, Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. ¿Cómo? En armonía. Y entonces no solamente es habitar juntos, no solamente es estar allí, no solamente pasar unos buenos momentos y estar contentos en ese momento, sino tiene que ver con armonía. Y la armonía tiene que ver con que es una definición musical prácticamente, o se usa mucho en la música, ¿no? En donde diferentes instrumentos se están tocando. Son sonidos que se establecen, pero ¿cuál es el punto de la armonía, Andrés Hernández? ¿No? Y entonces es grato a nuestros oídos. Nadie está fuera de, nadie se adelanta, todos van al paso, al tempo, dicen los músicos, ¿no? Todo tiene que ver, y de repente yo escuchaba, esperen, algo se escucha mal aquí, ¿no? Entonces no hay armonía, ¿no? Algo está fuera de. Entonces la armonía tiene que ver no solamente con que yo toque la batería o toque un instrumento. La armonía tiene que ver con que todos juntos vayan al mismo fin y entonces tengan la misma causa y ese todo se vuelva una bonita melodía, grata a nuestros oídos. Entonces, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora dígame cómo lo entiende. Que se la pasen bien, habitan haciendo muchas cosas, pero todo eso que hacen va hacia un fin común, ¿no? Hacia un fin común. Nadie para sí, nadie para mí, o unos para acá y otros para allá. No, la armonía tiene que ver con que todo lo que hacemos, según este salmo, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu función? ¿Qué te tocó? ¿Qué instrumento? Ah, bueno, eso que te tocó, vas al propósito de todos. Aquí tienes la letra, ¿sí? Y te vas conforme a lo que se dicta y entonces se oye una bonita melodía. Dice, es como el buen óleo, ¿no? Porque ahí envía el Señor, ¿qué? Bendición, y no solamente una bendición, sino que vida eterna. Es el salmo favorito de Dios, alguien dijo, y claro que sí, pero el tema no es que, ay, mira, qué bonito están comiendo, ay, ja, 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 qué padre, ¿no? No, Dios ve la, ¿qué? Armonía. No si te carcajeas o estás serio o estás aparentemente disfrutando. Más bien tiene que ver con el fin común. Y esos ejemplos bíblicos que nos podrían mostrar la unidad, no solamente es lo que se ve hacia simple vista. La gente decía, mira cómo se aman, mira qué bien, qué unidos son, ¿no? Y entonces la armonía tiene que ver, o ejemplos que puso Pablo en la Biblia, ¿no? En la unidad, como aquellos del cuerpo. El cuerpo trabaja, todos los miembros trabajan, ninguno es más, ninguno es menos, y todos tienen que ver con un fin común. ¿Cuál? El buen funcionamiento del cuerpo. ¿Acaso porque es oído es menos que tal? ¿O acaso porque está más chiquito? ¿O porque es un miembro así como que casi no se nota, ¿no? Todo esto tiene que ver con unidad, o un edificio tiene que ver con unidad. Hoy quiero que veas que esta unidad tiene un propósito más allá de llevarnos bien o disfrutar de buenos tiempos juntos. Según la enseñanza que estamos mirando aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 20 en adelante, ¿sí? Dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste a mí,
Dice Jesús, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, refiriéndose a los discípulos, a la gente, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, de alguna manera, este propósito está aquí. Estas palabras tienen bases. Estas palabras no solamente es un buen momento, no solamente es un buen tiempo, no solamente es una convivencia, sino tienen bases fundamentales por lo que Jesús está hablando de la unidad y los lleva hasta una perfecta unidad. Y sobre todo quiero resaltar que esta unidad, Jesús también quiere que nosotros seamos partícipes de ella, de esa unidad que Él goza. Jesús goza con el Padre y el Padre y el Hijo son uno. Él mismo está diciendo para que ellos también participen de esa unidad. ¿Qué significa? Que esa unidad la está llevando hacia nosotros, hacia su iglesia, hacia los creyentes, para que seamos partícipes en esta unidad. No solamente, reitero, se trata de comer juntos, no solamente se trata de tener un buen tiempo, no solamente se trata de pasarla bien, se trata de bases sólidas que tienen que ver con una unidad perfecta que está estableciendo Jesús, y que un poco antes de ir a la cruz y de saber que Él se iba a ir, tenía que decir algo, tenía que enseñar algo, tenía que plasmar algo en estos hombres que eran perfectos en unidad. Entonces podemos ver aquí que estas bases que Él establece tienen que ver, punto número 1, con un fundamento básico que tiene el cristiano y que es esencia de Dios y que tiene que ver con Dios. Y entonces tiene que ver aquí un punto que habla mucho, y este es el amor. Quiero llevarlo ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Está poniendo las bases Jesús, está con ellos, pronto se irá, y entonces en este amor, en esta base que tiene que poner de alguna manera para la unidad, les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuvieren amor los unos por los otros. Parece ser un nuevo mandamiento, pero ese mandamiento está, solamente que ahora Él lo potencializa y lo pone como una base estructural para la iglesia, para estos nuevos discípulos. Y entonces miremos que el fundamento de la unidad tiene que ver principalmente con el amor. ¿Qué dice Jesús aquí? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Y entonces inmediatamente pone unas palabras, el ejemplo de Él, ¿no? Como yo os he amado. Habría unidad entre Jesús y el Padre por una razón importante, por el amor. ¿El Padre amaba a la raza humana? ¿Jesús amaba a los humanos o ama? Ahí está la base. Los dos en un mismo sentir, los dos en un mismo propósito y los dos estableciendo bases fuertes de amor a la humanidad. Yo puedo decirles en esta tarde que les amo y verdaderamente lo analizo, y sin que ustedes estén aquí, yo me volteo y digo: Señor, amo a la iglesia. Y quiero ser honesto contigo mismo, Señor. Amo la iglesia
Y puedo decirles que sí, usted lo puede hacer. Yo le dije, elija un hermano. ¿Lo ama? Y usted puede decir, sí lo amo. No, a ver, piénsele bien. ¿Lo ama? Y usted puede reiterar y decir, lo amo. Sí, claro que lo amo. Pero el problema no es tanto lo que decimos o lo que pensamos. El punto es lo que hacemos. He comentado aquí mucho que hacemos lo que somos, que actuamos según lo que tenemos. Yo creo que tengo amor por ustedes y ustedes creen que tienen amor por el hermano que miran. Ok. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieren, la clave es si tuvieren. La pregunta es, ¿lo tengo o no lo tengo? Porque esa base fundamental que tiene que ver con el amor, esa base me va a permitir tener unanimidad, tener unidad y perfeccionar mi unidad hacia la iglesia, hacia mis hermanos, hacia ustedes. Y esa perfección de unidad me va a hacer ir hacia el propósito espiritual que Dios tiene al darnos la unidad juntamente con el Padre y el Hijo como iglesia. Entonces, en esta tarde la pregunta es si nos amamos unos a otros verdaderamente. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, enseñándoles, diciéndoles, se relacionó con ellos y puedo estar seguro que les amaba. Del otro lado, los discípulos pasaron con él mucho tiempo. Dormían con él, comían con él, veían cómo pensaba, veían su comportamiento, veían y también estaban partícipes de lo que Jesús hacía. Y si yo preguntase a esos discípulos, ¿aman a Jesús? Seguramente me contestarían que sí, como nosotros lo hemos hecho. Seguramente nos dirían, sí, yo lo amo. El tema es que cuando vino la prueba, mostraron que no tenían amor suficiente para seguir el propósito espiritual. Cuando vino la prueba, se dieron cuenta que sus palabras no concordaban con realmente la esencia que tenían. Cuando vino la prueba, sus actos pareciera que no amaban a Jesús. ¿Quiere que le muestre? Podemos ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 26, y entonces vamos a mirar esta prueba que tiene aquí el apóstol Pedro, pero también todos y cada uno de sus discípulos, porque eran parte de este grupo. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículos 30 al 35. Dice la Escritura, y cuando hubieron cantado el himno, o sea, igual que nosotros estaban así muy adoradores, ¿no? Cantando. Pero cuando terminaron de cantar, ¿sí? Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, o sea, todos ustedes, discípulos, os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces, intempestivamente, hubo alguien que dijo, no. ¿Por qué? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Nomás eran palabritas del Pedro o crean que lo sentía? Estoy seguro que estas palabras salieron de su corazón. Estoy seguro que Pedro dijo, no, Jesús, ¿cómo crees? Yo no me voy a escandalizar. A mí no me va a pegar esa situación. Yo estoy contigo.
Y no creo que Pedro estuviera hablando así como, tú dile que sí lo quieres, tú dile y ya, nomás dile y ya. ¿O sí? Y entonces dice Jesús, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es un pasaje muy conocido por ustedes, perfectamente, ¿no? Y entonces Pedro le contesta, más firme, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No solamente Pedro, ¿ya se dio cuenta? Sino todos los discípulos. ¿Pero qué pasó? En ese momento, igual que nosotros, podríamos decir, yo los amo y estamos siendo sinceros. Yo creo que Pedro y los discípulos fueron sinceros. Pero viene el momento de la prueba, viene el momento en que se tiene que actuar. ¿Qué pasó con Pedro? Este es uno de ellos. No, yo no, yo no. Bueno, es más, la Biblia dice que hasta blasfemó para que diga, no, este ve cómo habla, este no es de ellos, ¿no? Pero él dijo hace poquito que amaba a Jesús. No solamente dijo eso, yo no me escandalizaré. Es más, si a la muerte tengo que ir contigo, Jesús, yo voy. El tema que dice Jesús en este pasaje bíblico es, si tuvieran, no si dicen tener, si tuvieran amor los unos por los otros, no si creo tenerlo. Es muy diferente decir y es muy diferente tener, porque el amor se sustenta en esencia, no en palabras, ¿no? En esencia, porque finalmente tú vas a actuar según lo que eres, según lo que tienes. Si yo te pregunto, podrías decirme, no, lo que necesites, brother. No, cuenta conmigo, ¿no? Así decimos. Basta una llamadita, decir, oye, bro, tengo una bronca. ¿Qué crees? No puedo. Y entonces, si tuvieres, porque puedo hablar. No, tú nomás me dices y lo que necesites, solemos decirlo, ¿no? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va? No, aquí estoy, para lo que se ofrezca. Y entonces se ofrece, y, oye, bro, híjole, es que tengo que ir al karate con mi hijo. Es que mi hija va al ballet, no puedo dejarlo. Y uno se siente así como, si tuvieres. Pedro no lo tuvo, pero no solamente Pedro. Recordarán en la Biblia que todos tuvieron temor y se escondieron. Y en el momento de los cocolazos, Jesús se quedó solo. Solo y más que solo, ¿sí o no? Pero la diferencia fuerte es, oye, no, ya viene el momento de la crucifixión y ahí va Jesús con la cruz y ahí va caminando y golpeando, escupido, blasfemado, maltratado. ¿Y qué hizo Jesús? Yo ni los conozco. No, mejor le paramos. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Jesús sí tuvo el amor suficiente para morir por ti. No era solamente que lo dijera. Su vida era esencia. Su vida lo tenía. Y entonces en el momento de la prueba más fuerte, lo hizo. Solamente lo hizo. Y le gritaban, alguna vez hablamos de eso, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿no? Si realmente eres el Hijo de Dios y tienes el poder, ¿por qué sufres? Bájate de esa cruz. ¿Podía o no podía bajarse? Pero no se bajó. ¿Por qué? Porque sí lo tenía. Porque él sí tenía ese amor. Porque él sabía que si se bajaba, usted y yo íbamos a irse a ser condenados.
por amor a nosotros, murió, pero sí lo tenía. ¿Cuántas veces has sido probado por Dios para mostrar si tienes o no tienes el amor hacia unos con otros? ¿Has pensado en eso? No necesitamos recriminártelo ni decírtelo, pero solamente te das cuenta si lo tienes o no. Entonces, ¿cómo quieres tener unidad en la iglesia si ni siquiera tienes la base sólida que es el amor? Porque no solamente es pasártela bien, hay un propósito espiritual en esa unidad. Si tú no tienes el amor, seguramente no tienes la unidad. Puedes pasártela bien con los hermanos, puedes ser la persona más amena de la mesa, puedes ser la persona que más contribuya. ¿En qué ayudo? ¿Qué falta? Yo voy, yo vengo, yo lo hago. Pero eso no significa que tengas amor, ¿o sí? Muchas veces podremos ser probados en ese amor, y no por nosotros mismos. Yo, voy a ver si es cierto que Sandra me ama. Oye, Sandrita, no, la prueba la hace Dios, la prueba la pone Dios. Y nosotros mismos podemos darnos cuenta de, creo que no lo tengo, o creo que lo tengo muy poquito, o creo que no es suficiente para hacerlo, y entonces no puede haber unidad. Porque podemos ver que los cristianos estaban juntos, oraban juntos, comían juntos, compartían las cosas juntos, pero eso no es el propósito de la unidad. Ese no es el propósito. Había un propósito más fundamental, más importante, que no tenía que ver con la manera de llevarse, sino más bien con el propósito, el punto básico que tenían. Entonces, este amor debemos analizar si queremos ser perfectos en unidad, si tenemos esa base, porque si no la tenemos y nuestro amor no es suficiente para actuar de acuerdo a lo que debo hacer, entonces regreso en ese punto y digo, no hay armonía en mi vida con la de ustedes. Estoy desafinando el asunto. No voy hacia el mismo punto común, no voy hacia el mismo objetivo. Si no tengo suficiente amor para actuar como debo hacer y como es correcto delante de Dios y su palabra, entonces estoy desafinando el asunto, ¿no? Y no es un asunto recriminatorio. Cuando yo lo estudiaba, yo me hice las mismas preguntas y quiero decirles que no tengo el suficiente amor que establece perfectos en unidad. No lo tenemos. Es complicado porque hay muchos puntos en los que nosotros tenemos que mirar que realmente esa unidad que Jesús estaba poniendo aquí, que estaba delegando a los discípulos, que establece para la iglesia, es tan relevante que hay que ir adquiriéndola y estableciéndola para que se vuelva esencia del creyente. Entonces la pregunta es, ¿ama a su hermano? ¿Ama a su hermano en esa magnitud en la que usted pueda ser probado y entonces no tenga que pensar, más bien tenga que actuar? Porque el resultado de ese amor nos va a llevar hacia la unidad. Si no, somos un buen club. Y muy padre, ¿eh? Yo veo que nos llevamos muy, muy bien, pero no hay unidad espiritual. Y no es que diga no hay, sé que tenemos que caminar hacia ella, pero esas son las bases, los puntos que se establecen en esa unidad. Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que tuvieran amor unos por otros. Porque el amor se sustenta en esencia, en lo que soy, en lo que tengo, en lo que he establecido, no en lo que digo, no en lo que siento. Ya también comenté, cuidado con nuestros pensamientos y emociones, más bien deben ser controlados por Dios. No es lo que pienso, no es lo que siento, no es lo que digo,
es lo que tengo. Y si Dios me ha dado amor por ustedes, y si ustedes les ha dado amor por unos por otros, entonces seguramente harán las cosas correctas. Pero eso será una prueba personal para cada uno de nosotros. Esta unidad, o mejor dicho, la unidad se sustenta en su palabra y en sus obras. Sus palabras y sus obras nos llevan hacia esta unidad también. Veamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 14, versículo 8 al 12. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué le estaba preguntando Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre. Seguramente Jesús dijo: Felipe, ¿no has visto la unidad que tenemos el Padre y yo? Entonces, ¿no has entendido la parte de la unidad? Mi Padre y yo somos perfectos en unidad. ¿Por qué? ¿Qué hacía el Hijo? ¿Qué decía el Hijo? ¿Lo que Él quería? ¿Qué decía? Las palabras que me dio el Padre, esas son las que digo. No es lo que se me ocurre, no es lo que pienso, es lo que se estableció allá y yo las digo. Las obras de mi Padre son las obras que yo hago, no las que yo quiero. Por tanto dice, ustedes, y yo espero que lo creamos, mayores obras que estas que yo estoy haciendo, dijo Jesús, harán. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer obras con un sentido espiritual, con un propósito espiritual? ¿Por qué podemos hacer mejores obras? Porque esa armonía, porque ese objetivo, porque ese propósito no es el mío, es el de Dios. Por eso pidan lo que quieran. Ahora sí entendemos ese pasaje. Pidan lo que quieran, porque todo lo que quieran pedir en mi nombre, ¿qué dice? Yo se los doy. Pero si tú estás desafinado, seguramente no vas a pedir conforme a la armonía. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios. La palabra es la que está en nuestra vida, la que transforma nuestra vida. Esa palabra es la que asienta nuestra vida y entonces, como dije alguna vez, va transformando tu mente. Por el poder de esa palabra, por el poder de Dios. Pero tú estableces esa palabra. Jesús no hacía lo que quería. Jesús conocía perfectamente el plan de Dios. Jesús conocía perfectamente el plan divino. Y entonces, ¿amaba a Dios, Jesús? ¿Amaba su plan? ¿Amaba su obra? ¿Y amaba a su iglesia o a su pueblo que iniciaba? ¿Amaba a los discípulos?
Claro que sí, ¿no? Porque había un propósito en ese plan. Entonces, la unidad toma su base en lo que tú estás estableciendo de la palabra de Dios y toma su base en las obras que haces enfocadas a la obra divina del Señor, que es su plan divino. ¿Qué hacemos en esta iglesia? ¿Qué hacemos en esta congregación? Dígame una actividad, la que se le ocurra. ¿Cuál? Un desayuno de mujeres. ¿Para qué? Chicas, necesitan platicar ustedes, necesitan juntarse y pasar un buen rato juntas. ¿Sí? ¿Para qué hacemos un desayuno de mujeres? ¿Qué función les deja un desayuno de mujeres, hermanas? Estaba rico el desayuno, ¿no? ¿Qué les ha dejado un desayuno de mujeres? Yo creo que hay que cancelarlos. No. Todas las actividades que se hacen aquí, las obras que se hacen, ¿sí?, tienen un sentido espiritual, un fin, un propósito directo. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿ese desayuno de mujeres tendrá un propósito alineado con los planes de Dios? He escuchado muchos testimonios de muchas hermanas y aún he escuchado mujeres que no se congregan así, que esos desayunos son de bendición. No es pasársela bonito, no es que tengan un tiempo de convivencia padre. ¿Cuál es el propósito? Que sus vidas sean edificadas, que asienten las palabras del Señor, que asienten las enseñanzas de Dios y que ustedes puedan establecer el reino de Dios en sus vidas, directamente hacia los puntos, hacia las condiciones, hacia la forma que tienen las mujeres y dadas por una mujer. Alguien dijo, es que los hombres no entienden. Bueno, pues va para las mujeres, ¿no? Y así como ese ejemplo podría poner muchos y tomar tiempo, pero todo lo que se hace en este lugar sí tiene un propósito espiritual. Las obras del Padre, todo lo que Dios hace tiene el propósito espiritual. Jesús vino a establecerlo y hacerlo y lo desarrolló con ese mismo propósito. Y Jesús se fue y día y noche para establecerlo en sus discípulos, para que ellos con el mismo sentido, con la misma base, con la misma línea, pudieran seguir estas enseñanzas. Y está su iglesia aquí. Y entonces la iglesia tiene que tener ese mismo sentido, ese mismo punto. Entonces, tiene que ver con lo que yo aprendo y establezco en mi vida, pero también la unidad tiene que ver con las obras que yo hago. Porque muchos de nosotros hacemos obras más bien para divisiones que para unidad, ¿sí o no? Puedes tener la razón y yo te la doy en este momento, totalmente. Sí, hermano, sí, hermano, tienes razón. ¿Por qué te vas a dejar? ¿Por qué no sé qué? No, está bien. Pero el propósito es más importante que tu vida, ¿o qué? Pásatela bien y echa a perder los propósitos espirituales. Ese es el tema. Entonces, no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces yo puedo mirar que aquí hay propósito, hay obra, hay palabra, pero tiene un sentido. La edificación de nuestras vidas. Ir caminando hacia la perfección de esa unidad. Seguramente Jesús mismo, está mostrado en la Biblia. Señor, si tú quieres que pase esta copa, pero y entonces como que era una situación. No siempre Jesús estuvo, no, todo lo que venga es Padre.
humanamente se cansó, humanamente lloró, humanamente se enojó, humanamente podría decir muchas cosas, pero nunca sacó de su cabeza las obras que sabía tenía que hacer. Entonces, nuestro comportamiento habla mucho de lo que tenemos y de lo que queremos. Sí, te vuelvo a decir, te doy la razón, hermano, pero eso no te sirve de nada espiritualmente, de nada. Entonces, las obras, su palabra, todo lo que aprendemos y establecemos en nuestra vida de su palabra, esto que está aquí lo escribieron muchos hombres, aprendimos, muchos hombres. Pero ¿está seguro usted que es palabra de Dios o no? ¿O es palabra de hombres? Todo lo que está aquí, todo fue inspirado por Dios. Todo. ¿Lo crees o no lo crees? Todo esto que está aquí es importante que yo lo pueda establecer en mi vida. Importantísimo. Porque a través de Dios, esta palabra es la que te puede transformar. Porque esta palabra es la que fundamenta nuestra vida y entonces Cristo, a través de esta palabra, puede cambiar tu vida. Y entonces las obras que vas a hacer van a ser ad hoc al plan divino de Dios. Y entonces, y solo entonces podrías tomar para ti ese Salmo 133. Habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. No solamente es estar juntos. Bonito salmo, pero muy difícil, ¿no? Maravilloso salmo, pero no es tan fácil aplicarlo. Entonces, su palabra y sus obras nos conducen hacia esta unidad. Si amas a Dios, entonces amas a su iglesia y también amas su obra. Y si amas su obra y amas a tu hermano, porque dices amar a Dios, eso lo hemos visto. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero si amas a Dios, debes amar a tu hermano. Por tanto, debes amar a la iglesia. Y si amas a la iglesia, también amas la obra de Dios para todos nosotros. Y entonces eso genera y va generando una verdadera unidad. ¿Sí o no? Y entonces, ¿quieres una prueba de eso, Felipe? Porque tú me dices, muéstranos al Padre. Me estás dando un cachetadón con guante blanco porque no te muestro la unidad que yo tengo con el Padre. ¿No la has visto? ¿No te has dado cuenta? Todo lo que digo y todo lo que hago tiene que ver con el Padre y conmigo, porque los dos trabajamos en común para beneficio de ustedes. Esas son las obras. Entonces, ahora le diré que esta unidad debe llevar fruto. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por esta palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si hay unidad, va a haber fruto. Si hay unidad, va a haber fruto. Es necesario permanecer en esa unidad, establecer en nuestra vida y en la iglesia esa unidad, porque entonces y solo entonces veremos el fruto de Dios. Y entonces esta unidad da fruto y este fruto tiene que ver al permanecer en la vid con los propósitos, con los planes, con los puntos de Dios. Y entonces
regreso, como digo algunas veces, al inicio de mi pasaje, capítulo 17, versículo 20 en adelante, para ahora sí iniciar la predicación. Esta unidad tiene un propósito. Esta unidad tiene un propósito. Jesús está haciendo una oración, ¿ya se dio cuenta? Es una oración, mas no os ruego solamente por estos. Está haciendo una oración al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ojo, la palabra. ¿La palabra trae unidad o no la trae? Por la palabra de ellos. ¿Por sus pensamientos? ¿Por lo que hablan? ¿Por tanto wiri wiri? No, por la palabra de ellos que aprendieron y que ahora pueden dar. No es tus palabras así, tú platícale de lo que quieras, a ver que no, es la palabra. Entonces, esto es una rogativa, es una oración que está dando Jesús al Padre, y fíjense cómo es muy fuerte, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Hay visión espiritual o no hay visión? Jesús ya te había visto y todavía ni habías nacido, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Por los que han de creer por la palabra de ellos, ¿no? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Es importante nuestro comportamiento? ¿Es importante cómo hablamos, cómo actuamos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si mostramos esa unidad, si tenemos realmente esa unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Para que todos sean uno. Pero lo que sí es seguro es que el Padre y Jesús son uno. Entonces también quiere que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, porque también quiere hacernos partícipes de esa unidad. ¿Puede imaginarse la unidad que tiene el Padre con el Hijo? Quizás puede imaginársela. ¿Puede imaginarse la unidad que tiene Jesús con el Padre? Que tiene Jesucristo ahora con el Padre. Imagínese esa unidad. Quiere y nos abre las puertas para que seamos partícipes de ella. ¿Eso es lo que dice aquí o no? ¿O yo lo invento? Esa es la unidad que nos está poniendo en la mesa. Ese es el nivel en donde Jesús está claramente confiado que los creyentes podemos llegar. Nos está abriendo ahí para que seamos perfectos en unidad, para que completemos, para que no nos falte nada, para que seamos. Y entonces habla que el mundo vea que nosotros tenemos esa unidad y crea, y no solamente los de ahorita, sino los que han de ser salvos. Entonces, su palabra produce amor. Si usted lee la palabra, esta palabra tiene esencia de Dios. Y la esencia más fuerte de Dios tiene que ver con ¿qué? No luche por amar a su hermano. Ame a Dios, ame a Dios, ame a Dios y su palabra y su obra, y de facto amará a su hermano. Yo le he comentado, yo me molestaba conmigo mismo porque tenía mucho más aprecio, mucho más cariño por la iglesia donde iba que por mi familia. ¿Qué me está pasando? Si estos ni de mi familia son. Y me molestaba. Y llegaba y después me volvía a molestar porque decía, a ver, si yo ya había quedado de ir con mis amigos y todo al cine, ¿y por qué me quedé en la iglesia? Y me molestaba. Y de verdad peleé mucho conmigo mismo. Hasta que un día dije, Señor, pues creo que sí los amo. Quizás no tanto como tú, el nivel que estás poniendo, pero creo que sí los amo.
Y entonces empecé a convivir con aquellos jóvenes, a disfrutar a aquellos jóvenes y a vernos crecer unos a otros. Pero sí me molestaba, se lo digo claramente. Y algunos que me conocieron podrían darse cuenta. Es más, me apartaba y decía, no voy a jugar, no voy a estar conviviendo con estos, ¿por qué? Pero Dios ponía ese amor. Así que le digo, no luche por eso. Ame a Dios, y seguramente va a haber. Esta palabra de amor produce amor en nosotros. Este amor produce y va a generar unidad, y esta unidad va a generar algo que Dios tenía en la mente, un fruto espiritual, porque tiene un propósito, ¿no? Porque tiene un propósito. Entonces, entiendo que la Biblia habla de pasajes donde podemos ver la unidad, la primera iglesia, el Salmo, pero no es tan superficial el asunto, Analice esos pasajes de Pablo, del libro de los Hechos, del Salmo 133, y son muy profundos, muy profundos, porque esa unidad tiene que ver con un propósito. Entonces, el fundamento, sus fundamentos básicos tienen que ver con principalmente amor, con conocimiento de su palabra, con amar a su obra, y también nuestra obra ir dirigida hacia esos propósitos, porque eso nos va a dar fruto, un fruto que va a producir unidad y va a dar un fruto espiritual. Entonces, cada actividad que hacemos aquí, cada actividad no es para que se la pase bien. Vino el 16 de septiembre, ¿se la pasó bien? Y qué rico comió, ¿no? No era para eso, era para que crezcamos en unidad. Era para que vayamos aprendiendo a amar cada día más a nuestro hermano, a apoyarlo. Ahora le hago la última pregunta, no me la conteste. ¿Qué tanto ha influido usted en el crecimiento de la iglesia? No, yo pinto, yo hice, no, el crecimiento de los hermanos. ¿O qué tanto ha estorbado? Eso es más fuerte. Porque a veces algunos hasta el pie les ponemos, no, ¿cómo cree, hermano? Yo, mi adoración y mi alabanza, inconscientemente. Y podríamos decir, no, y platicar, y no, porque no lo entendemos, porque no nos damos cuenta, pero no lo tenemos. Esa es la realidad. La pregunta de esta tarde es, ¿tiene el amor de Dios suficiente para amar a su iglesia? ¿Para amar a su hermano? No voltee con la persona que escogió, pero contéstese la pregunta. Sí lo amo, verdaderamente lo amo. Alguien dijo, ¿no? Verdaderamente lo amo. Pues hay mucho que demostrar, ¿no? Oremos a Dios para que Él nos haga perfectos en unidad y permita que realmente ese amor podamos mostrarlo y podamos edificarnos unos a otros. Señor, gracias, Padre, porque no hay nada, absolutamente nada que nos pidas que no nos hayas mostrado primero. Tú eres esencia de amor. Si hay alguien que puede decir que ama mucho más a cualquier persona que está aquí, eres tú. Aún a nuestros hijos, aún a nuestro cónyuge, Señor, aún a nuestros padres. Tú tienes mucho más amor que nosotros. Señor, como dijeron tus discípulos, ahora yo digo, Señor, enséñanos a amarnos. Enséñanos a amarnos. Es importante, Señor, que seamos perfeccionados en la unidad. Es importante que no solamente sea aquellos puntos en los que nos la pasamos bien o creamos que son de buenos momentos, ni aquí en la iglesia ni en algún lugar que veamos a nuestros hermanos. Es importante, Señor, amarnos. Queremos tener ese amor suficiente. Queremos que tú nos muestres tu amor y que podamos, Señor, nosotros mostrarlo
hacia mis hermanos. Danos amor, Señor. Danos amor, porque ese amor nos llevará a estar unidos, a estar unánimes, a realmente, Señor, actuar, hacer y pensar conforme al desarrollo espiritual de cada uno de mis hermanos y así de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque no queremos ser como Tomás, que aún viendo, Señor, que aún sabiendo y conociendo de esa unidad que tú tenías con el Padre, vengamos a pedirte, muéstranos al Padre, Señor. Ayúdanos a ser unidos, Señor. Ayúdanos a caminar hacia esa perfección en la unidad. Gracias te doy por la iglesia, por la buena semilla, por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tú derramas amor en nosotros y nos permitas amarnos unos a otros. A través de Jesucristo, en esta hora, te pido una bendición para mis hermanos. Como dice tu salmo, ahí envía bendición y vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Pues que Dios le bendiga, hemos concluido.